recibimos en Las Cosas como Son a un experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Católica, el doctor Luciano López. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias. Queremos consultarle varios temas que tienen vigencia en nuestra vida pública, institucional, pero el más reciente es esta iniciativa de suspensión temporal del presidente de la República, basada en el artículo 114, inciso 1, de la Constitución. Explícanos, por favor, qué cosa dice ese artículo y por qué sale de pronto añadiéndose a la larga lista de otros procedimientos que hay para separar a Pedro Castillo de su cargo. Sí. Esta vez temporal, ¿eh? Sí, correcto. Ha circulado una moción, un borrador, entiendo, ¿no?, que es el que se ha formulado. Pero lo que dice el 114, inciso 1, que es lo que entiendo quieren ir por esa vía, dice textualmente, dice lo siguiente: el ejercicio de la presidencia se suspende por 1. Incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. Hay otro supuesto también, ¿no?, que es el 2, y dice: o hallarse sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. Entonces, traducción. La Constitución, como ve, no define qué cosa es la incapacidad temporal, abro comillas. ¿Qué será la incapacidad temporal? Se puede entender, por ejemplo, si es que es una cuestión de discapacidad temporal. Puede ser qué pasa si el presidente a lo mejor entra en coma, por ponerle un ejemplo X, pero no es algo definitivo y al cabo de 3 meses despierta. No sé, se me ocurre una situación de carácter médico. Pero como estoy leyendo de este borrador que está circulando en las redes, ¿no?, lo que veo es que esta moción o el borrador de la moción alude básicamente a los hechos referidos a la denuncia constitucional de la doctora Benavides, ¿no?, esta reciente, que además el día de hoy, Fernando, la Comisión Permanente ha validado a su vez la decisión de la subcomisión de abrir el antejuicio por esa denuncia. Entonces, yo, la verdad, modestamente, más allá de la vaguedad, porque es verdad, la Constitución es vaga, no te dice qué cosa es la incapacidad temporal y se presta para unas interpretaciones de diferente tipo, más razonables, como entenderlas, por ejemplo, por aspectos físicos como los que acabo de comentar, o como quizá, perdónenme, forzados, en mi modesta opinión, de lo que leo aquí, porque cuando leo el borrador señalan de que quieren suspender por incapacidad temporal al presidente por los hechos relacionados a la denuncia de la señora Benavides. Eso es más bien el inciso 2, cuando se haya sometido a un juicio. Correcto, no es formalmente un juicio, pero está siendo objeto de una investigación que ha entrado a su fase preparatoria si es que continúa. Correcto. Es más, Fernando, el reglamento del Congreso, te he traído la parte pertinente, dice que una de las votaciones, cuando se termine el antejuicio, porque el antejuicio, ¿qué cosa es? Es un procedimiento parlamentario de 3 etapas. Subcomisión de acusaciones constitucionales, comisión permanente, se acusa ante el Pleno y el Pleno decide si aprueba o no el procesamiento. ¿Qué significa eso? ¿Qué es castellano eso? Que el presidente lo pones, a ver, para que la gente lo entienda, en la puerta de la Fiscalía y la Fiscalía ya puede continuar con el procesamiento. Como la Constitución dice que en ese momento se le suspende, el reglamento del Congreso dice textualmente lo siguiente. Dice: el acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de funciones requiere la votación favorable de la mitad más 1 del número de miembros del Congreso sin participación de los miembros de la Comisión Permanente. Y mira lo que dice a continuación. El acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la misma votación. La mitad más 1. Exacto. 66. Pero es como bien señalas, la suspensión como consecuencia de aprobar el antejuicio en el Pleno, de aprobar la autorización de procesamiento. Esto incluso, Fernando, lo acaba de señalar la Corte Suprema, sala presidida por el doctor San Martín, en esta reciente sentencia de la tutela de derechos, donde ha dicho textualmente lo siguiente, ¿no? Dice: el procedimiento de acusación constitucional persigue autorizar a la justicia penal la incoación del proceso, investigación preparatoria formalizada y ulterior enjuiciamiento si correspondiera. ¿Por quién? Por el Congreso de la República. Entonces,
La verdad, lo que veo es que están duplicando procedimientos sobre una misma acción de la Fiscalía. Son hechos sumamente graves, yo lo he comentado varias veces. Carpetas fiscales sustanciosas, ¿no? Además con una serie de evidencias. Si ellos ya abrieron el procedimiento de acusación constitucional y al terminar la acusación constitucional, que no requiere votación de 2/3, no estamos hablando de eso. Acabo de leer el reglamento del Congreso. La mitad más uno. La mitad más uno, descontando a los miembros de la Comisión Permanente. Es decir, creo que son 30. Descontando a los miembros de la Comisión Permanente. Por supuesto. Entonces, o sea, que son 31. Son 31. O sea, quedan 99. La mitad más 99, uno, 67. La mitad más uno, no, es menos. ¿eh? 46. Claro. 46. Claro. O sea, que era mayoría simple. Es la mayoría simple más uno. Te vuelvo a leer lo que dice el reglamento del Congreso. Entonces, lo que yo digo es, si esa es una vía prevista por la Constitución y reglamentaria, ¿por qué no siguen esa vía más limpia, ¿no?, prevista en el reglamento, en lugar de esta vía tan forzada, que además está sustentada en la misma denuncia de la fiscal Benavides? La verdad que ya no entiendo. Entonces, ¿qué le parece a usted razonable y constitucionalmente limpio y claro hacer? Continuar precisamente respecto de la denuncia fiscal. Correcto. Y de lo que la Corte Suprema ha dicho sobre ella. Exacto, continuar el antejuicio, porque como la Corte Suprema está diciendo que la autorización de procesamiento le compete al Parlamento y el Parlamento ya tomó una decisión, que es continuar con la investigación. Que es continuar con el procedimiento parlamentario para que luego la fiscal de la Nación esté autorizada a continuar la investigación. O sea, levantarle la inmunidad siguiendo en el procedimiento subcomisión, comisión permanente pleno. Ese procedimiento tiene un nombre técnico, se llama antejuicio. Por eso es que yo digo la autorización por antejuicio, que es lo que dice la Corte Suprema, pero que lo has traducido excelentemente bien. Muy bien. Un procedimiento parlamentario. Una vez que culmina, cuando el Pleno, supongamos, dice aprobamos de que el presidente pueda continuársele una investigación por parte del Ministerio Público, dice el reglamento que inmediatamente el Pleno tiene que votar con el mismo peso de votación la suspensión. ¿Y a qué suspensión se refiere? A la del inciso segundo del artículo 117. Si tienes esa vía, que además está asfaltada, señalizada, ¿por qué abres una trocha? No entiendo. Eso es lo que voy. Yo entiendo que es un tema de rapidez. Sí. Entiendo que eso es en realidad el trasfondo del asunto. Pero me preocupa, y creo que debería preocuparles a los parlamentarios, porque el día de ayer acaba de salir una resolución del Tribunal Constitucional que respecto del tema de traición a la patria, que evidentemente era también más forzado todavía. Muchísimo más forzada todavía, ya en buena cuenta les está jalando las orejas y diciéndoles, señores, no fuercen más seriedad, cosas. Más seriedad. Exacto, no fuercen cosas. O sea, usen los institutos que están previstos. Entonces, lo que yo creo es que deberían ser más prolijos para usar la vía asfaltada. Lo que usted dice es que este antejuicio llevaría a que se le levante la inmunidad al presidente. Correcto. Se le suspende eventualmente para que pueda ser juzgado en fase preparatoria por la Fiscalía. Correcto. Pero fase preparatoria de investigación supone que es acusado. Sí, porque... Acusado por el Parlamento. Pero el presidente no puede ser acusado por razones que son las que la Fiscalía denuncia, según el artículo 117. ¿Cómo salva usted ese obstáculo, que es un obstáculo mayor, la interpretación del 117? Excelente pregunta. La fiscal de la Nación, en la parte final de su denuncia, le planteó una tesis al Parlamento para que el Parlamento la dilucide. Que es la Convención de la ONU sobre la lucha contra la corrupción. Ese es un aspecto... ¿Adquiere usted a esa lectura? A mí sí me convence, yo lo he dicho en varias oportunidades, pero más allá si me convence o no, porque yo soy un simple profesor tampoco se rebaje tanto, claro, le vamos a creer. Pero en todo caso es una opinión. Quienes son las autoridades competentes para decidir, y abro aquí un paréntesis, cuando el Tribunal Constitucional resolvió este pedido de interpretación del propio Parlamento, en la famosa demanda competencial, ¿qué le dijo el Tribunal Constitucional? Yo no soy órgano consultivo. No. Usted es competente para interpretar. Usted haga su interpretación y si su interpretación le afecta a alguien, traerán el caso ante mí. Y ahí se pronunciará el TC. Exactamente. Por eso es que, ¿por qué cito ese antecedente? Para reforzar mi tesis
de que la respuesta a esta pregunta, para bien o para mal, la tiene que tomar el Parlamento. ¿En dónde? En este procedimiento de antejuicio que acaban de abrir. Dicho de mejor forma, cuando termine el antejuicio, porque ellos van a tener en la comisión permanente, si aprueban el informe de la subcomisión, luego de la sumaria investigación de 15 días que ha ordenado hoy esta comisión, ellos van a tener que formular una acusación ante el Pleno. Allí va a ser el momento propicio para que se pronuncien sobre ese aspecto que le pidió la fiscal. El artículo 117, claro, sobre si puede ser acusado por los cargos que la fiscal... Porque si no lo hacen, yo lo que veo es que van a estar dejando libre un cabo. Para que el Tribunal Constitucional caiga encima y diga, por favor... Exactamente. Oigan, ¿qué cosa han hecho acá? Entonces, si la fiscal de la Nación les ha planteado un tema y el juez Checli, en la segunda tutela de derechos, les ha dicho, ese no es mi trabajo, es trabajo del Parlamento, ¿te das cuenta que todos los puntos convienen en Roma? Que el Congreso se corre el riesgo de eventualmente que alguien lleve al TTC una causa contra la decisión que él ha tomado. Si es que no responde esa pregunta, para ser más claro. O sea, es al Parlamento a quien en el trámite, para mí, tendría que ser cuando la Comisión Permanente apruebe acusar, que en esa decisión, ese informe que lo sustente, allí tendría que tomar el toro por las astas y argumentar por qué ese antejuicio, pese a lo que dice el 117, conversa o no con la Convención o no está de acuerdo con eso, que es lo que le ha planteado la fiscal de la Nación. Pero eso supone asumir que la Convención de Lucha contra la Corrupción es un tratado sobre derechos humanos. Sí, claro. Solamente en ese caso es un tratado que se incorpora a nuestro bloque constitucional. Sí, correcto. ¿Es un tratado sobre derechos humanos? En mi opinión, sí. ¿Cuál es el argumento? Muy sencillo. La corrupción, y no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, la Oficina Nacional para la Droga y el Delito, que es un ente competente de Naciones Unidas, lo que señala es de que la corrupción es la otra cara de la moneda de los derechos humanos, porque viola una serie de derechos humanos de manera sistémica. Por ejemplo, la igualdad. Por ejemplo, el acceso a la justicia. Porque cuando alguien soborna a un funcionario para acceder a un contrato, no solamente quiebra la igualdad... Hay otros colegas suyos que discrepan, me parece que consideran que se está forzando a su vez. Es natural que se discrepe. Hay algunos incluso profesores universitarios, profesoras concretamente, porque son mujeres, por ejemplo, quienes tienen trabajos atemporales, por decirlo de alguna manera. 2016, o sea, de antes de esta crisis. 2016, 2012, que han sostenido que ese tratado es de derechos humanos. Muy bien, nos ha explicado entonces las cosas de fondo constitucionales y lo que ha hecho es delinear un camino que sea constitucionalmente impecable para que el señor Castillo pueda ser acusado sobre la base de las carpetas fiscales. Quisiera ahora hacerlo brevemente, hablar sobre la coyuntura inmediata, porque hemos tomado conocimiento de esta decisión que ha tomado la mesa directiva del Congreso de rechazar de plano, esa es la expresión, la cuestión de confianza presentada por el primer ministro en nombre del gabinete. ¿Qué sucede ahora con ese rechazo de plano? Como el Congreso, el actual, desde el inicio del quinquenio, se puso unas vacunas, ¿no? Se curó en salud. Dictó la ley 31355, que por falta de votos el tribunal ha terminado validándola, y luego aprobado una modificación reglamentaria. ¿Para qué? Para establecer un paso previo en la toma de decisión sobre una cuestión de confianza del del Poder Ejecutivo. En simple, lo que ha hecho es, si antes la cuestión de confianza se planteaba y tenía que votarse sobre el aspecto de fondo que ésta se haya formulado, se ha creado un trámite previo, que es decidir si es procedente o no, porque si se decide que es procedente, recién va a la votación de fondo en el Parlamento, y lo contrario, si se decide que es improcedente, entonces ya no se vota el fondo de la cuestión de confianza. Esa modificación reglamentaria y esta ley, pero fundamentalmente la modificación reglamentaria, le da la potestad de decidir la improcedencia de la cuestión de confianza a dos entes en el Parlamento. A la mesa directiva, lo que acabamos de ver. Sí, que ya decidió hoy. Y al Pleno del Congreso, que es la máxima autoridad deliberante dentro del Congreso de la República, previa a una opinión de la Comisión de Constitución. Habían esos dos caminos, o uno o el otro. En mi opinión, hubiera sido más sano, eso es un tema de decisiones por las elecciones que hay,
Pero para mí hubiera sido mucho más sano, mucho más limpio, mucho más contundente y sustentado si es que la decisión venía del Pleno con una opinión de la Comisión de Constitución. ¿Por qué? Primero porque eso generaría que en la Comisión de Constitución se apruebe un informe y tenga una validación por la aprobación de esa comisión parlamentaria. Y en segundo lugar porque más allá de la danza de los votos, si se aprueba por mayoría y no se necesitaba una mayoría calificada, se aprobaba con una decisión del plenario. Del plenario. Pero no se optó por ese camino. Es la mesa directiva que ha decidido. Es la mesa directiva. Ya ha sido una elección de ellos, pero... ¿Qué puede hacer el Ejecutivo ahora si no está satisfecho con esta decisión? Bueno, en realidad, si no está satisfecho de la decisión, pues aguantará más bien manifestará la crítica, pero va a tener que aguantar el golpe jurídico, porque ellos ya llevaron la impugnación sobre la primera ley, la ley 31355, que fue la primera que creó este tema, y el Tribunal Constitucional, por falta de votos, como dice la ley, se tuvo que declarar infundada la demanda. Ahora, el señor Aníbal Torres dijo, sin embargo, cuando presenta la cuestión de confianza, que van a interpretar, si se rehúsa de una u otra manera esta cuestión de confianza, como una negativa de la confianza. O sea, ya advirtió lo que iba a hacer. ¿Cuál es su margen de acción para cumplir esta amenaza? Para mí entraría en un espacio demasiado riesgoso, porque la ley 31355, estemos de acuerdo o no con ella, existe y tiene vigencia. Tiene una disposición, tiene un artículo que más o menos dice, casi textual, porque es muy sencillo, casi me lo sé de memoria, dice que el único que puede interpretar las decisiones del Parlamento es él mismo. Entonces, la negación fáctica, que fue lo que sucedió el 30 de septiembre. A la disolución de Vizcarra. Yo en lo particular no estuve de acuerdo con esa posición, pero no estuve de acuerdo porque para mí siempre entendí que debía ser explícita. Un voto del Pleno. Claro. Porque, rechazarlo con votos. Claro, porque se plantea y se tiene que votar ahí. Pero bueno, más allá de lo que varios pudiéramos pensar a favor o en contra, porque otros sí estaban de acuerdo con esa posición. Incluso el TC, ¿no? Y incluso el TC, y nos guste o no, es el bar del partido y hay que respetar, aunque no nos parezca, sus decisiones. Lo cierto es que después del 30 de septiembre, por eso decía hace un momento, cuando ingresó este Parlamento, una de sus primeras decisiones fue aprobar la ley 31355. Y esa ley tiene esa mención. Entonces hay un antes y un después de esa ley. No cabe entonces que el Ejecutivo interprete que se le ha denegado la confianza y que ellos se vean obligados a renunciar todos. Correcto. No cabe eso. Según esa ley, no. ¿Y según alguna lógica jurídica respetable? Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, para mí, como yo no creo en las negaciones fácticas, me hace sentido lo que dice esa disposición de esa ley. De acuerdo. Más allá de mi opinión, nos guste o no nos guste, esa ley fue al tribunal, llevada por este Poder Ejecutivo, y el tribunal, por falta de votos, dijo infundada como lo dice la ley. Entonces, ha sido validada no por un plenario del tribunal, sino por imperio de la ley, porque dice que si no tienes votos, se entiende que se rechazó. Y si se rechazó, lamentablemente o afortunadamente, como se quiera ver y cual sea la opinión, entonces está validada. Luciano López, muchas gracias por sus explicaciones como constitucionalista. Hemos comprendido, es complejo, pero hemos comprendido el problema de fondo y también el problema de hoy, esta decisión tomada por la mesa directiva de rechazar de plano la cuestión de confianza que había sido planteada por el señor Aníbal Torres en nombre del Consejo de Ministros. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Gracias. Vamos a hacer una pausa y después de lo cual hablaremos sobre temas económicos con el economista Elmer Cuba.